Bueno, se llamó redes sociales a este invento, digamos, que surge sobre todo en la primera década del siglo XXI, en el cual se empiezan a ofrecer espacios de intercambio y con esta idea de aprovechar una ola de interés por hacer producción desde los usuarios, ¿no? Lo que se llama la web 2.0, donde ya se rompe ese sistema de broadcasting anterior, donde había un emisor y muchos receptores, y empieza a ver como justamente redes de intercambio de contenidos, de historias, de lo que uno está haciendo. Y esto va a producir un cambio muy fuerte en el tipo de consumos, todas las noticias que nos da un diario, o lo que hace un medio especializado, una telenovela, sino por ahí más lo que hace un conocido, un amigo, y eso empieza a llevarse tiempo de atención de millones de personas que antes consumían lo que producían un puñado de emisores. Ese es como el gran cambio. Medio se descubre por casualidad, ¿no? Mark Zuckerberg en 2004 arrancando con Facebook, se sorprende él mismo de lo que el interés que genera esta curiosidad por mirar la vida de los demás, y a partir de ahí dice, bueno, acá encontré algo, y lo empieza a desarrollar, y de hecho demora bastante en encontrar un modelo de negocios para ganar dinero con eso, que va a ser sobre todo el modelo publicitario. Ese es el puntapié inicial de las redes sociales, que bueno, derivan en lo que hoy conocemos y que está como muy instalado como un espacio de intercambio e interacción social que antes no existía como tal. Se empieza a tomar dimensión del atractivo y del poder de las redes sociales, sobre todo poco tiempo después de que Facebook se empieza a desarrollar. Crece muy rápidamente en Estados Unidos y en el resto del mundo. Yo diría 2008, 2009 ya claramente hay una idea de lo que está pasando. Después van a venir Twitter, más adelante Snapchat, después Facebook va a comprar Instagram, y ahí es cuando empieza a haber una dimensión en un primer momento muy ingenua, ¿no? Con esta idea de que Internet por su propia arquitectura empieza a surgir un modelo de para generar ingresos publicitarios que se basan sobre todo en la captura de datos y tiempo de atención de los usuarios. Va a empezar las redes sociales en desmedro de otras. Y ese desarrollo va a tener que ver sobre todo con capturar nuestra atención todo el tiempo que sea posible para mostrarnos más publicidad y ganar más dinero, digamos. Son empresas privadas que lo que buscan es ganar dinero, y eso va a tener una serie de efectos secundarios sobre el uso de las redes sociales, que es el que estamos viendo ahora. Esto de que no podemos apagar el celular a la noche, porque justamente las redes sociales están hechas para atraparnos y mantenernos ahí. Entonces siempre hay como una dosis más pequeñita de atención, donde yo tengo la expectativa de enterarme de algo que me produce algún tipo de satisfacción, ¿no? Una adicción a la serotonina, un neurotransmisor, algunos lo reducen desde cierto punto de vista eso, que tiene mucho de veracidad, pero también hay efectos secundarios como que justamente lo que nos atrae es cierto voyeurismo, cierto morbo por saber algo sobre la vida privada de los demás, y eso hace a su vez que como queremos un poco de esa atención nosotros mismos, mostremos un poco más de nuestra vida privada. Entonces lo que se va generando es como un loop que se retroalimenta de ir cada vez un poquito más mostrando nuestra vida privada, lo que una investigadora argentina llamada Paula Sibilia llama la extimidad, ¿no? La idea de exponer lo que antes era considerado íntimo, que en los últimos meses o un par de años eso está cambiando. Parecería, sobre todo entre los más jóvenes, que hay un retroceso en esto de que está bueno mostrar todo lo que tenés, todo lo que forma parte de tu vida privada, y hay como un uso, ¿no?, en las nuevas generaciones un poco más contenido respecto de, bueno, qué es lo que muestro y qué es lo que no muestro, cuando hace unos años uno mostraba desde qué comía hasta qué hacía, con quién estaba, todo el tiempo en una exposición, digamos, narcisista. Llegó un momento que empezó a saturar. La red social tiene como un potencial muy amplio. Ahora, el hecho de que sean empresas privadas que están buscando ganancias permiten que se desarrolle ciertos rasgos que tienen que ver sobre todo con esta suerte de adicción al uso, en el sentido de que no podemos evitarlo, que necesitamos un poco más de reconocimiento, un poquito más de mirar la vida de los demás. Este modelo de negocios, a su vez, lo que va haciendo es aprendiendo pequeñas, podríamos llamar, manipulaciones de la persona que está del otro lado de la pantalla para saber qué es lo que lo va a capturar. Va explotando ciertos rasgos de la psiquis humana que son los más difíciles de contener, ¿no? Los que apuntan a nuestra parte más irracional. Por ejemplo, la indignación. Entonces, empiezan a descubrir también que ciertas noticias
van a generar mucha más atención, mucha más interacción, que desde el punto de vista de la empresa es algo positivo, porque uno va a pasar más tiempo en la plataforma y por lo tanto mirando más publicidad y por lo tanto dándole más dinero. El tema es que eso a su vez tiene otros efectos. Tener a la gente permanentemente indignada y reaccionando es la tentación también de llevar las noticias, por ejemplo, lo que se llama clickbait, a titulares que sean irresistibles. Mirá qué terrible lo que pasó en tal lugar, no tiene nada de mucho menos interesante, pero empieza a generar como una sensación de hiperreactividad, ¿no? Todo el tiempo me están llamando, todo el tiempo me están convocando y donde uno ya no tiene ni siquiera tiempo de procesar la información de una manera un poco más tranquila y aparte empiezan a ocurrir burbujas de información donde yo miro lo que el algoritmo me muestra a mí y vos estás al lado mío y ves un mundo totalmente distinto porque te muestra lo que te interesa a vos y lo que te va a tener enganchado, lo cual también retroalimenta las grietas. Y creo que el punto de quiebre con respecto al uso de las redes sociales, bueno, en realidad dos. Uno primero, que es el de Edward Snowden, diciendo cómo la información que acumulan las redes sociales es usada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que generó un impacto hasta cierto punto, digamos, limitado, porque tuvo cierta difusión, pero no fue masiva. Y después el otro punto de quiebre es cuando gana Donald Trump en los Estados Unidos y de alguna manera el establishment estadounidense se da cuenta de que hay un monstruo que crearon, que está fuera de control y que permite llegar prácticamente a la psiqui individualizada de un montón de gente que está muy enojada y que le ofrecen por medio de las redes sociales formas de expresar ese enojo y esa frustración que no necesariamente es producto de las redes sociales, sino de un sistema político que podemos analizar de otra manera, pero que las redes sociales encuentran la forma de captar. Entonces, no solo registrar comportamientos humanos, prever comportamientos humanos, sino generar comportamientos. Lo que una investigadora estadounidense llamada Shoshana Zuboff llama un mercado de comportamientos futuros. Y ese mercado de comportamientos futuros se puede usar para ganar dinero, para generar malestar social, para ganar elecciones de distintas maneras. Entonces hay toda una serie de efectos secundarios que no estaban, obviamente, no es que Mark Zuckerberg dijera voy a crear una herramienta para destruir el mundo, sino que encuentra una herramienta muy poderosa que le permite ganar mucho dinero, pero que se puede usar de otras formas y ahí está por ahí el peligro. En los primeros años, la década pasada sobre todo, hubo un abrazo a estas redes sociales de exponer todo y demás sin filtros, y eso me parece que está cambiando en estos últimos par de años con las generaciones más jóvenes, como que sobre todo parece por ahí en los sectores más esto está pasando más en el primer mundo, sectores más educados, como cierto filtro. Esta exposición no es del todo buena. Está la tentación, obviamente, porque a todo el mundo le gusta que lo miren y que lo feliciten y le den likes y le digan qué lindo que sos y qué maravilloso, qué suerte, qué linda que es tu vida. Y bueno, me parece que yo estoy empezando a percibir, bueno, no yo, digamos, hay notas que están diciendo, las redes sociales tienen que mutar. Y por ejemplo, lo que está pasando es TikTok, una de las redes sociales más fuertes del mundo, está de alguna manera recuperando cierta lógica del broadcasting, ¿no? Muchas personas consumiendo lo que producen muy pocas. Y ahí está viendo como un pequeño cambio que hay que ver si se termina de consolidar. Y hay que ver también cómo responden las redes sociales, porque nunca la tecnología decide totalmente cómo va a funcionar y qué usos va a haber. Hay un diálogo, es un diálogo desigual, por supuesto, porque hay cosas que las empresas no van a hacer con sus redes sociales porque no les interesa, porque no genera dinero, pero tampoco pueden hacer oídos sordos a el tipo de usos que hace la sociedad o el desinterés que puede haber por ciertas potencialidades en el uso de esas redes sociales. Hay muchas personas, como decís vos, que usan, por ejemplo, para mostrar sus productos y vender sus productos sin intermediarios, en principio dice uno, pero lo que va pasando es que también va alimentando estas vidrieras para que tengan mucho poder a la hora de decidir qué es lo que muestran y qué es lo que no muestran, ¿no? El caso de Amazon y Mercado Libre. No es que son meros intermediarios neutrales, tienen intereses particulares y los usan de una manera muy fuerte. Y en la medida en que se transforman en las plataformas prácticamente monopólicas de la exhibición de productos, tienen muchísimo poder para cobrar comisiones más altas o tomar decisiones financieras que los benefician a ellos y que dejan medio atrapados a los que venden por medio de esas plataformas. Después lo otro que está pasando es que el gran boom de las redes sociales se está deteniendo en cuanto a fuente de ingresos porque prácticamente no hay más población hacia la cual ir. Facebook el año pasado por primera vez detuvo la cantidad de usuarios mensuales que tenía, ¿sí? Entonces ese crecimiento meteórico de los
17 años anteriores se detuvo porque se terminó la población. Estamos hablando de 3.000 millones de usuarios mensuales, o sea, toda la población conectada que tiene acceso a Internet, que no es China, que en China no podés acceder a Facebook a menos que uses una VPN, estaba conectada ya a Facebook y a Instagram o a uno de los dos. Entonces, lo que se planteó es, bueno, hay un límite, sí, obviamente, hay un límite poblacional en el mundo. Y eso hizo que Facebook perdiera, las acciones de Facebook perdieran prácticamente la mitad de su valor, ¿sí? Se redujo muchísimo. Entonces, ahí hay que empezar, lo que empieza a pasar es, bueno, las redes sociales ya alcanzaron su techo, no vamos a seguir creciendo con estas tasas delirantes, es una empresa hiper rentable, pero ya digamos, hay una lógica financiera que permea al mundo de la tecnología que tiene que ver con ganancias muy altas, muy rápido y sin tope. Parte de ese dinero, por ejemplo, se empezó a volcar a todo lo que es el mundo cripto, de las criptomonedas, empezó a irse, se volcó muchísimo dinero para ver si le pegaban de nuevo a la manera que le habían pegado con las redes sociales, ¿no? Una búsqueda de unas rentabilidades extraordinarias. Hoy en día eso se frenó en buena medida por la crisis económica, el dinero ya no es tan barato, entonces no hay tantos recursos para seguir alimentando lo que son burbujas, ¿no? Como las criptomonedas, y ahí se reduce en alguna medida la expectativa respecto de las tecnologías. Ahora el gran boom es la inteligencia artificial, dar costos de las empresas. Las redes sociales seguramente van a seguir mutando, su uso por ahí se va a calmar, se va a estabilizar. La competencia por la atención humana entre las redes sociales y otros tipos de plataformas es muy, muy cruenta, ¿no? YouTube compitiendo con Disney, con Netflix, con HBO, con las redes sociales, con la vida familiar, con el sueño, como el CEO de Netflix, ¿no? El CEO de Netflix decía, nuestro principal competidor es el sueño, porque la gente necesita dormir. Bueno, ahí estamos, tironeados entre un montón de estímulos que necesitan nuestra atención y necesitan que pasemos tiempo con los ojos frente a la pantalla.